La industria aeronáutica enfrenta aranceles de un 10% sobre casi todos los aviones y piezas importadas, después que la administración Trump anunciara en abril la imposición de gravámenes a sus socios comerciales. La reacción de representantes de las aerolíneas nos hizo esperar y pidieron al gobierno de Estados Unidos una exención de los aranceles, advirtiendo que la nueva medida podría perjudicar al sector. Sin embargo, luego de que el Departamento de Comercio abriera una investigación conocida como la Sección 232, que analiza los riesgos para la seguridad nacional derivados de las importaciones de bienes, el gobierno estadounidense podría aplicar nuevos aranceles aún más elevados sobre las importaciones de aviones, motores y piezas. ¿Cómo impactan estas decisiones al rubro aeronáutico? Para analizar este tema está con nosotros René Armas Máez, consultor aeronáutico, a quien ya saludamos. René, gracias por estar con nosotros. Estamos viendo que ya varias estimaciones hablan de que en 2025 van a caer los gastos por cuestiones relacionadas al turismo y los viajes en los Estados Unidos. Y ahora se suman estos posibles aranceles. ¿Cómo impacta todo esto en la industria aeronáutica? Gracias por la oportunidad y buenos días. Sí, bueno, primero que nada me gustaría poner esto en contexto. Dos palabras que pueden describir lo que pasa actualmente con las aerolíneas en el mundo a nivel global hoy es básicamente la incertidumbre y la volatilidad de los mercados. Por ejemplo, recientemente hubo noticias que American Airlines se unió a Delta Airlines y a Southwest Airlines al retirar sus pronósticos de demanda y expectativas financieras para el 2025, citando la actual incertidumbre económica asociada a una menor demanda de vuelos nacionales, especialmente en la clase turística. Esta actual incertidumbre y el momento económico que vivimos en el tema de aranceles se ha traducido en una caída en las reservas que se evidenció en febrero de este año o comenzó a evidenciarse en ese momento, lo que puso en fin el abrupto optimismo que tenían las aerolíneas para este 2025. Por otro lado, tienes que ver el índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos, que obviamente se actualiza mensualmente y refleja actitudes de los consumidores, sus intenciones de compra, sus planes de viaje, bien sea de placer y vacaciones, así como las expectativas de inflación, los precios de las acciones y las tasas de intereses. Este índice mostró una tendencia descendente desde finales del 2024. Igualmente, durante los últimos meses, los profundos cambios en las políticas del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la actual guerra o no comercial, han afectado la actitud de las personas hacia la economía y los viajes de placer. Si bien la confianza del consumidor cayó a un nivel más bajo desde inicio de la pandemia, recientemente en mayo registró un aumento, cosa que estaba más allá de lo esperado por los economistas. Entonces, debido a los posibles disminución del gasto y la guerra de aranceles, se espera que las llegadas internacionales a Estados Unidos disminuyan aproximadamente un 10% este año, lo cual conlleva a las aerolíneas a tomar medidas de recortes de ofertas de asientos para poder controlar sus costos. Por otro lado, igualmente, muchas empresas han comenzado un control estricto de costos e inclusive muchas continúan despidiendo personal con la finalidad de poder estabilizar sus finanzas y recortar sus costos en tiempos de incertidumbre y volatilidad de mercados y de acciones. Igualmente, la industria sigue transformándose, especialmente en el área de ingresos complementarios y servicios de ingresos integrales, que incluyen, entre otros, servicios asociados a los boletos, como el alquiler de los carros, los hoteles, etcétera, asociados con la compra de un boleto, en el cual las aerolíneas margenan más de un 100%. Entonces, la pregunta es, en estos temas de aranceles, ¿cómo se están viendo impactadas las aerolíneas? Las aerolíneas en general observan una fuerte volatilidad en los ingresos, por lo menos en este segundo trimestre y tercer trimestre del 2025, asociado a este impacto que han tenido las reservas en vuelos nacionales con una pequeña Sí. crecimiento bajo en los asientos, pero también por la guerra comercial de los aranceles. Entonces, las aerolíneas, normalmente, el negocio de las aerolíneas es un negocio muy intensivo en capital, con bajos márgenes de rentabilidad. Y si a eso le sumamos aranceles, bien sea por repuestos, por compra de aviones, por componentes o por partes, obviamente eso va a tener un Sí. impacto. René, ¿esto puede llegar a tener impacto, por ejemplo, en algunas aerolíneas como Spirit, que han dicho que puede llegar a pausar la compra de algunas aeronaves o incluso cambiar la política comercial de otras como Southwest, que ahora ha empezado o va a empezar a cobrar las maletas cuando históricamente estaban incluidas en las tarifas?
Correcto. Esto viene básicamente, hay un cambio drástico por lo menos en las aerolíneas de bajo costo en Estados Unidos. Anteriormente ellos tenían una sola fila, una sola cantidad de asientos en una sola fila, que era la económica. El día de hoy el modelo ha cambiado. ¿Cómo está cambiando este modelo? Este modelo está cambiando a un nivel donde los servicios premium forman parte de la oferta, no solamente para las aerolíneas networks y para las aerolíneas de low cost. Los casos son Southwest, Spirit, Frontier Airlines en los Estados Unidos se encuentran implementando estas nuevas políticas de asientos premium en sus aviones que anteriormente tenían una sola clase. Esta es una nueva filosofía para poder penetrar un mercado de vuelos premium con distintos tipos de servicios para extraer un mayor valor. Asumido a esto, si estas aerolíneas que tienen una rentabilidad bastante baja debido a la competencia que existe actualmente en Estados Unidos, es muy difícil para estas aerolíneas poder balancear sus números con un incremento inclusive del 10% o más en ciertos aranceles que se le puedan dar a la compra de aviones, a la compra de componentes, a la compra de Sí. repuestos y a las compras de motores. Entonces sí serían afectadas. ¿Y esto qué pasaría? Que los costos adicionales de estos aranceles van a ser pasados a los pasajeros. Venimos de no hace tantos años de un golpe fuerte que ha sido la pandemia para el sector aeronáutico. Toda esta cuestión de los aranceles puede llegar a ser una situación que genere un estrés similar o que sea grande, que se sienta en la industria nuevamente después de que le costó un par de años tratar de reponerse de lo que fue la pandemia. Sí puede afectar, o sea, básicamente lo que va a afectar es la demanda. Ya hay una recalibración de la demanda por los temas económicos que se están viviendo. Ahora a esto se suma el tema de aranceles. El tema de aranceles básicamente incrementaría los boletos aéreos. Al incrementar los boletos aéreos, el gasto del consumidor se encuentra reducido. Y al reducir el gasto del consumidor, ¿qué implica esto? Que potencialmente habría menos cantidad de viajes de placer por la incertidumbre y volatilidad que hay en los mercados del día de hoy. Y esto se traduciría en una menor oferta de asientos para las aerolíneas para poder balancear tanto los ingresos con los costos, la demanda y la oferta y poder rebalancear sus números. Ahora, el impacto de un 10% de los aranceles es un impacto fuerte para las aerolíneas en la actual situación de demanda y de recalibración de costos que se encuentran las aerolíneas el día de hoy. ¿Qué pasa con los controladores aéreos? Que también es un tema que se ha estado hablando. ¿Eso también afecta y tiene que ver con parte de los costos y parte del impacto que puede tener en la industria? Sí tiene que ver el tema de las demoras que que siguen existiendo en el espacio aéreo en Estados Unidos y otras partes del mundo, básicamente ha llevado a las aerolíneas a alargar sus itinerarios de vuelos, de manera que si un vuelo normalmente hace 10 años se hacía en 3 horas, el día de hoy lo que pone la aerolínea como itinerario son 3 horas 30 minutos. Eso implica que la aerolínea crea un buffer para poder cumplir con sus itinerarios y para poderles darles un servicio correspondiente a los clientes. Entonces, eso implica menos productividad para sus tripulaciones de vuelo, para sus tripulaciones de cabina, menos horas que puede utilizar el avión y si puede utilizar menos horas, los costos van a subir, porque los costos en la aerolínea se dividen entre el número de asientos y el número de millas que se vuelan. Entonces, esto es un costo, digamos, alto y una ineficiencia marcada alta para las aerolíneas que entonces deben agrandar sus itinerarios para poder Sí. cumplir con esas demoras que esperan que van a tener en el día. René, por último le pregunto, ¿qué consejo podemos darle a los consumidores, a quienes utilizan las líneas aéreas para que puedan llevar esta situación de la mejor manera, para tratar de ahorrar? ¿Qué consejo podemos darle a quien tiene que viajar para a la hora de planear un viaje o de sacar un ticket aéreo? Bueno, ¿cómo afecta esto a los pasajeros? Esta recalibración de la demanda puede afectar a los pasajeros. Básicamente, si estas sillas no se llenan, las aerolíneas van a empezar a cortar el número de asientos que ponen en el mercado. Ahora, todo esto depende cómo las aerolíneas lean la demanda, cómo se recalibre la oferta de los asientos, cómo se lea el índice de confianza del consumidor y cómo se evalúa y se comporta la incertidumbre actual que podrían haber en algunos mercados. Esto básicamente se podría traducir en mejores tarifas para los consumidores en el caso de que la demanda no sea leída correctamente por las aerolíneas o en tarifas inclusive más altas si hay un recorte significativo de asientos. Lo que se espera en términos de ofertas, por lo menos para este verano en los mercados entre Europa y Estados Unidos, es entre un 5 y un 15% de descuento con respecto al 2024. Igual, esos descuentos dependerán de muchos factores, como es la direccionalidad de la demanda,
como son otros factores como es el día, la hora que esté ese vuelo que vaya a salir, la ruta, etcétera. René, gracias por haber estado con nosotros. Era René Arnold, vicepresidente de JetLeague International, que nos ha acompañado hoy en esta entrevista. Muchas gracias.